6 en punto. ¿Me confirman si por favor me están viendo la pantalla? Afirmativo, Francisco, buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Y sí se ve. Excelente. Entonces, 6 en punto. Muchas gracias. Nuevamente a una transmisión más desde el jueves para esta serie de webinars, masterclass, pláticas con conversación. Agradezco que se conecten. Estamos transmitiendo desde Monterrey, México, bueno, el área metropolitana de Monterrey, México. El tema de este día, cómo diseñar una línea de manufactura esbelta. Pero antes de pasar a qué es el contenido del webinar, por ahí me mandaron o me pidieron unos saludos para un par de amigos que tenemos allá en Colombia. Es Martín Sebastián Cabrera. Me pidió muy atentamente que le mandara una felicitación por sus 19 años a Julieta Valeria. Ambos son de Colombia. Julieta Valeria, muchas felicidades. Te deseamos que sigas cumpliendo muchos años, que tus primeros 19 años hayan sido de mucha felicidad y los siguientes así lo sean también. Y me dice Martín que de cariño le dicen Elfa. Bueno, dado el mensaje, muchas gracias. Agradecemos que nos sigan y que nos pidan este tipo de detalles, pues para eso es este canal. Y volviendo al tema, diseñar una línea de manufactura esbelta. Bueno, ¿qué temas vamos a tocar en esta masterclass? ¿Qué es una línea de ensamble? Vamos a ver qué es una línea de ensamble. ¿Qué es una línea de manufactura esbelta? Tipos de líneas o celdas, porque cuando hablamos de líneas, pues se nos viene a la mente celdas y cuántos tipos hay. Factores a considerar al diseñar una línea o una celda. Obviamente le estoy dando un contexto de diseñar, pero cuando digo diseñar también puede ser rediseñar. ¿Qué quiere decir rediseñar? Si ustedes ya tienen una celda y la quieren hacer de excelencia o quieren revisar cómo está, pueden seguir estos lineamientos también. Vamos a darle unos segundos que se están conectando. Pero bueno, seguimos. Tenemos el decálogo de cómo diseñar una línea de manufactura esbelta. Realmente este decálogo es como la receta. ¿Cuál es la intención de este decálogo? Que ustedes puedan revisarlo, valorarlo en base a sus procesos, a su madurez y lo puedan llevar a la práctica, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de hacer un buen diseño de línea, ¿no? Estamos hablando tal vez del tema medular de Lean Manufacturing, pues al final del día es producir sin desperdicio, pero vamos a ver cómo nos llevamos en esta masterclass. Antes de continuar, los invito a que sigamos haciendo comunidad, ya sea que me escuchen en el podcast que se llama Cambio Cultural y Mejora Operacional en la plataforma iVoox, Spotify o Apple, en iTunes. En el periódico les mencionaba que escribo regularmente para el espacio IMEX. Ahí hago aportaciones en el financiero de aquí de la ciudad de Monterrey en papel y en línea. Si me teclean ahí con mi nombre aparecerán mis escritos. En Facebook agradezco que vamos creciendo en la comunidad. Le den like y compartan. Ahí los martes tenemos un podcast live. Este martes tuvimos una plática muy interesante con Juan Pablo Torres. Fue de los niños campeones de la Serie Mundial de 1997. La verdad, con un enfoque de liderazgo fue muy, muy enriquecedor platicar con él. Y muchos de ustedes están enterados de lo que estamos haciendo por el WhatsApp, ya por la comunidad Cambio Cultural o directamente en el grupo de WhatsApp donde damos la información de los webinars y las masterclass. Los invito a que si no se han suscrito al canal de YouTube de Francisco Gutiérrez, pues le den suscribirse y activar la campana. Ahí se cargan toda la actividad que estoy haciendo, ahí está cargada y considero que puede ser de valor. Se los agradezco si se suscriben y lo comparten. Ahora sí, ¿qué es una línea de ensamble? Siempre los que han tomado o hemos estado aquí interactuando en los webinars, me gusta siempre empezar con un poco de historia.
La historia es importante para saber de dónde venimos. Y pues una línea de ensamble. Cuando escuchamos línea, manufactura, celdas, pues al final es una línea de ensamble. Es un proceso de manufactura en donde las partes son añadidas conforme al diseño. Se mueven de estación de trabajo a estación de trabajo, en donde las partes son agregadas en secuencia hasta que se produce el ensamble final, ¿no? Esa es una definición ahí de Wikipedia. Eh, Me gustó mucho, es muy sencilla y al final esa es una línea de ensamble. El registro de las primeras líneas de ensamble de alto impacto, pues se remontan a la época de Taylor y de Ford, por ahí de los 1910. Aquí esta imagen representa una línea de ensamble de Ford. Y las líneas de ensamble son el método más común para ensamblar piezas complejas, tales como automóviles, aviones, bienes electrónicos, electrodomésticos, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que sea un ensamble, pues se hace en una línea de ensamble. Ahora vamos a hacer la liga, ¿qué es la manufactura esbelta o cómo es que hemos llegado de una línea de ensamble de los 1900 ahorita al 2020? Bueno, en los 1900 con Taylor, de la revolución industrial, Ford, surgieron las primeras líneas, pero por allá en los 50s, Taiichi Ohno visitó Estados Unidos después de la guerra, donde estudió los principales pioneros de productividad y reducción de desperdicios del país, ahí en Estados Unidos, que es, como les decía, Taylor y Henry Ford. Taiichi Ohno se mostró impresionado por el énfasis excesivo que los estadounidenses ponían en la producción en masa de grandes volúmenes, pero en prejuicio de la variedad. ¿Sí? He sabido que Ford, mucho tiempo sus líneas eran de alto volumen, baja mezcla, cambiaban poco de modelo y eso fue lo que Taiichi Ohno vio por ahí de los 50 y también vio el nivel de desperdicio que generaba la industria del país más rico, ¿no? Después de la guerra. Obviamente Japón había quedado devastado después de la guerra y dice que en los 50, 60, 70, que fue donde estuvo Taiichi Ohno, Shingo y toda esta gente que hizo el Toyota Production System, pues lo primero que hicieron fue el Just in Time, ¿no? El Just in Time no es otra cosa más que tener las piezas en el momento justo para producirlo, el SMED y el TPM, y ahorita hay una tendencia a la Lean Administration, ¿no? Entonces estamos en el 2020 y creo yo que siguen siendo muy vigentes estos conceptos de lo que viene siendo manufactura esbelta. Pero ¿cómo hacemos la liga? Que es el tema de esta sesión. ¿Cómo hacemos la liga entre una línea o celda y una línea de manufactura esbelta? Les puse esta descripción, es muy personal, no sé si está en algún libro. Al final del día, como les comento, siempre busco generar valor compartiendo mi experiencia en un lenguaje muy sencillo. Y para mí una línea de manufactura esbelta es aquella que produce con seguridad, calidad, flexibilidad, en flujo continuo, una pieza a la vez en pool, de acuerdo al takt time, involucrando al personal en la mejora continua. Es un texto que pudiera sonar muy sencillo, pero que aquellas empresas de clase mundial que lo tienen, les lleva mucho tiempo, les lleva madurez y mucho compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque de entrada, producir con seguridad, calidad y flexibilidad, pues aunque no quieras una línea de manufactura esbelta, pues esas son metas que te piden todos los días. Hay muchas empresas tradicionales que se siguen moviendo por el tema de batch, ¿sí? Se mueven en batch o de acuerdo al takt time. Y no se mueven de acuerdo al takt time, o sea, se mueven de acuerdo a planes de producción y pues ellos se mueven a capacidad. Eso lo hemos platicado en webinars pasados. Y lo que genera realmente el sostenimiento es la cultura. Pero ¿cuál cultura? Pues la de la mejora continua. ¿Y cómo lo hacen las empresas de manufactura esbelta? Pues involucrando al personal. Esta imagen que les pongo aquí, yo creo que es el éxito de Toyota, que es la empresa que más hacemos referencia cuando hablamos de manufactura esbelta, aunque hay muchas empresas y muchas industrias que ya son de excelencia. Siempre hacemos referencia a la industria automotriz y en este caso a Toyota. Pues básicamente en una planta se tiene una línea de ensamble con sus procesos y esos procesos
reciben material. En el caso de la automotriz, pues son Kanbans, ahí los supermercados bien administrados para bajar el inventario, para favorecer el flujo continuo, y tienen alineados a sus proveedores. Obviamente para este webinar, para este masterclass no podemos no podríamos tocar todos estos temas. Me voy a enfocar solamente en la línea de producción. Desde que empieza hasta que termina, tocaremos los elementos de manera general, y en sí los elementos de manera general, una hora es difícil ver todos los elementos, pero una empresa o una línea de manufactura esbelta es esto. Es la que tiene alineados todos sus procesos, los materiales, la gente que está en pool. ¿Qué quiere decir pool? Que se mueven en base a la demanda del cliente. Si no hay demanda, se paran los procesos y cumplen con sus métricos, ¿no? Que es seguridad, calidad, y siempre tienen la flexibilidad de moverse, ¿no? Las industrias o las líneas que están estáticas y no pueden autorregularse para tener mayor cobertura, no pueden llamarse líneas de manufactura esbelta. Bueno, ¿cuáles son los tipos de líneas o de celdas? Ya hablando propiamente en un lenguaje técnico para la planta manufactura. Hay muchas y no quisiera cometer aquí el error de nada más englobar estas y tampoco decir que son las mejores ni las únicas, simplemente son ejemplos. Tenemos líneas en U, que esa es la celda más tradicional, que tiene sus ventajas porque los procesos están cerca y la gente puede rotar. Tenemos líneas automatizadas, semiautomatizadas, tenemos en S, tenemos líneas que son líneas de ensamble, no necesariamente más bien en una línea recta, y que los materiales se integran de acuerdo a donde se van a ensamblar. Bueno, estos son los tipos de líneas o de celdas. Cada uno de ustedes tiene su propia cultura, tiene su propia información, y seguramente sus líneas de producción pueden ser de un tipo o de otro, o si son del más estilo tradicional de Toyota, son de celdas en U. Todo depende, ¿no? Depende de qué estén ensamblando, depende del espacio, depende del volumen, y también mucho depende de la dirección que la alta gerencia les diga, ¿no? Hay gente que les gusta las líneas rectas y no está mal, simplemente la línea recta tiene sus pros, tiene sus contras. La celda en U tiene sus pros, tiene sus contras. Bueno, estos son los tipos de líneas de las que vamos a hablar. ¿Cuáles son los factores? Aquí el tema es diseñar una línea de manufactura desde cero o desde su análisis. Ustedes, si están en el área de diseño o son ingenieros industriales o están en el área de mejora continua y quieren proponer mejoras en cambios de layout, pues unos factores a considerar al diseñar una línea o una celda es, primero, verificar el espacio disponible, ¿no? Ya sea que la línea sea nueva o si la línea actualmente ya está, haz tus diagramas de espagueti, pero tienes que verificar el espacio disponible. Considera el flujo de pared a pared o de wall to wall. ¿Qué quiere decir? Desde recibo hasta que se va el material. Ese es el wall to wall. Y les pido aquí algo: cuando vayan a diseñar una línea, háganlo con ojos en el desperdicio y ojos en el flujo. Una habilidad de los líderes de excelencia operacional o agentes de cambio es que tenemos ojos y vemos el desperdicio donde los demás no lo ven, y siempre tenemos que pensar en flujo. Y de hecho el flujo es uno de los principios de la manufactura esbelta, ¿no? Entonces, consideren el flujo principal desde que reciben hasta que entregan. Si van a diseñar la línea de producción y de transformación, observen cómo llega el material, en qué presentación llega el material, cuál es la ruta del lechero del material, lo que llaman la ruta de surtido. Y ya dentro de la línea, ahorita vamos a seguir los elementos que yo propongo para que pueda ser una línea esbelta. Para la línea pueden guiarse en las 4 M's, ¿no? Hay el Men, Material, Method y Machine. ¿Qué quiere decir? Que para el Men, o sea, la persona, pues si vas a hacer una estación de trabajo y vas a conectar una celda en U o una línea recta, no dejes de ver la ergonomía del operador. Esta es toda una disciplina.
y puede ser digna de un webinar o una masterclass. ¿Por qué? Porque los procesos los hace la gente y Taylor, la semana pasada hablábamos, Taylor los consideraba como un elemento más, pero en la nueva tendencia sabemos que la gente tiene sus propias necesidades emocionales. Entonces, la ergonomía es muy importante que la consideren al momento de diseñar su línea. El material, deben de tener el flujo del material, lo que viene siendo cada parte debe de tener su material, cada parte tiene que tener su ruta, cada parte tiene que saber de dónde viene. Si tienen WIP en el proceso, debe de estar bien marcado. Si tienen supermercados o Kanbans, de acuerdo al proceso que tengan, tienen que estar bien diseñados y obviamente bien mantenidos. Y el método, el trabajo estándar en la línea. ¿Qué es el trabajo estándar? Pues hacer la secuencia una y otra vez, ya sea por la misma o por diferente persona. El método de trabajo tiene que estar, el trabajo estándar siempre tiene que estar ahí. Y las máquinas, bueno, a veces me ha tocado experiencia que la máquina la ubican en donde les hace más sentido y de ahí quieren acomodar el proceso. No, las máquinas en los procesos tienen que ir con una lógica de flujo simple. Obviamente no es lo mismo decir una prensa de, no sé, 3,000 toneladas a decir una maquinita que tiene ruedas, ¿no? Pero yo lo que les digo es, cuando vayan a diseñar una línea, consideren la máquina en una lógica de flujo simple. Obviamente, si vas a hacer nueva tu planta, va a ser más fácil. Si ya tienes una planta que heredaste o, o apenas estás tocando estos temas y el entorno te obliga a ser cada vez más competitivo, sabemos que no vas a hacer cosas diferentes si haces lo mismo. El cambio de layout representa hacer algo diferente y dentro de esa diferencia obtener resultados diferentes. Y también no te olvides en dejar mecanismos visuales de control. ¿Qué son los mecanismos visuales? Pues los KPIs, el hora por hora, el Safety, Quality, Cost, Delivery y Productivity, el Shop Floor Management que le llaman o la administración visual. Es bien sabido que lo que sostiene la mejora continua es la administración visual. Entonces, no lo dejen a un lado, no dejen a un lado estos 4 puntos. Es muy importante que cuando lo hagan, lo tengan en mente, sean conscientes de esa oportunidad. El siguiente slide, pero ahora sí, ahí les va una analogía muy, muy bonita y esa es de mi cosecha, en base a mi experiencia. ¿Cómo saber qué es un buen diseño? ¿Cómo sabes qué es un buen diseño lo que estás haciendo o lo que hiciste? Yo lo veo de esta manera. Eh, Cuando haces un buen trabajo, entiendes el problema, lo analizas, lo planteas y hasta que tienes eso, lo ejecutas, ¿no? Ejecutas una implementación de lo que viene siendo tu layout y esa es la base del éxito y lo represento así, ¿no? Con un zapato. Cuando tú te compras un zapato que va de acuerdo a tus características y pues es como la Cenicienta, te embona y no tienes incidencias. Eso es un buen layout. Pero caso contrario, muchas organizaciones, mucho pensamiento de ingeniería, aunque no lo crean, piensan al revés. Y este sí es pues puede ser hasta una autocrítica. Dice que implementamos al revés algunas organizaciones. ¿Qué quiere decir? Primero hacemos la ingeniería, queremos balancear desde el plano, hacemos el plano y luego a ver cómo hacemos los procesos. Bueno, pues la analogía es como querer comprar un zapato que te gusta, pero no verificas que sea de tu medida y en tu casa lo quieres meter a fuerza, ¿no? Con calzador o con elementos que no tienes y que te van a costar. Aquí la imagen te dice, si tú haces un layout sin las consideraciones necesarias, llámese el takt time, llámese flujo, llámese tiempo de ciclo, y lo haces porque el espacio está y tienes las mesas y tienes el equipo, pues ¿qué crees? Corres el riesgo de que dejes una línea muy sobrada eh, y vas a perder recurso, ¿va? Porque está sobrada y no es funcional. O puedes correr el riesgo de que haces una línea de producción, eh,
que no se acomoda a tus números, no tiene la flexibilidad necesaria, no está de acuerdo al takt time, y lo hizo un ingeniero desde su lugar sin involucrar a nadie. ¿Qué creen que va a pasar? Primero, les va a doler. Segundo, vas a tener que comprar temas para retrabajar. Vas a tener que tener elementos que no consideraste y eso te va a hacer perder. Y no está el error, no está ahora sí que en la gente ni en los procesos, está en el diseño. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una implementación de cambio de layout, viene el decálogo aquí, el que les comparto, el decálogo de los elementos que yo considero son importantes, ¿sí? Para que no falles en tu diseño. Y si lo haces así, la probabilidad de éxito es mayor. Eso no quiere decir que no vayas a tener problemas. Sabemos que los procesos no son perfectos, pero si consideramos más variables, se acercan a la perfección y siempre son perfectibles. Uno, el decálogo, y este es el que vamos a analizar en esta masterclass. Identifica las familias y procesos de los modelos a producir. Muchas veces queremos hacer un layout común y le vamos metiendo, lo vas haciendo más grande y luego ya no sabes por qué te dan los resultados que te dan. Bueno, aquí yo les propongo que ya sea que vayas a rediseñar tu línea de producción o la vayas a implementar nueva, siempre sepas qué tienes, qué vas a correr, qué familias vas a correr ahí, qué procesos tienes. Dos, determinar volumen anual y mensual para calcular el takt time de la línea, considerando las posibles variaciones. No cometamos el error que muchos ingenieros cometemos. Nos vamos contra la información, asumimos que eso es, no le damos un margen de flexibilidad y ¿qué creen? Ante una variación, ya sea para arriba o para abajo, pues ya no dio el layout y ya no hay manera de movernos. ¿Por qué? Porque lo hicimos muy rígido. Entonces, considero que un más menos 15% de flexibilidad contra tu cálculo o tu volumen mensual calculado, ese es un buen takt time. Estudios de tiempo por proceso y carga de trabajo, ya sea manual y tiempo máquina. Aquí lo que implica es ingeniería industrial pura, ¿no? Tienes procesos, pues toma sus tiempos de ciclo, haz tu análisis, haz tu estudio de tiempos y ten esa información a la mano, la vas a necesitar y la vas a cuadrar contra el takt time. El cálculo de operadores teórico como base de inicio. Cuando estamos diseñando una línea y nos preguntan los corporativos o las direcciones, oye, ¿cuánta gente crees que vayamos a necesitar? Yo les digo, pueden hacer un cálculo teórico que se los voy a explicar cómo es. Le dan un factor miedo o eficiencia y a mano alzada pueden dar un dato. Y luego, cuando diseñen su línea, contra ese dato pueden evaluar qué tan bien o qué tan lejos están del estado ideal. Ya que tienen ese dato, alinean los procesos en un flujo continuo. Ya en este punto, ya vas conociendo el takt time, vas conociendo los tiempos, ya más o menos te diste una idea de cuánta gente, cuántas estaciones. Bueno, lo que dice la teoría es verlos metiendo en flujo para que vayas viendo cómo se pudiera ensamblar en un solo flujo continuo y en una pieza a la vez. Y luego ya que tienes el flujo, balancea inicialmente los procesos de acuerdo al takt time y a los tiempos que tengas. Ahí te van a surgir dudas, te van a surgir preguntas, porque recuerda, estás construyendo una línea. Cuando estás en procesos de introducción, a veces los tiempos son estimados. Bueno, aún dentro de la estimación tienes que cuadrarlo contra algo y tienes que saber que desde el diseño te va a dar, porque si no te da desde ahí, pues estás planeando para fallar. El número 7 dice, optimiza la carga de trabajo en las estaciones para balancear a lo más óptimo posible y que tu diseño vaya ya con un sesgo de productividad, que no lo metas con oportunidad, que luego te vas a dar cuenta en el costo o en la eficiencia. Número 8, determina un playbook de acuerdo a un flujo. ¿Qué es un playbook? Es lo que usan en el americano, ¿no?
No es otra cosa más que gente y estrategias. Bueno, a este punto ya tienes información, ya tienes tiempo, ya tienes takt time, ya tienes balanceo, ya evaluaste cargas de trabajo, ya puedes empezar a figurar tus playbook o tus escenarios. Si se fijan, todavía no construimos la línea, estamos trabajándola, ¿sí? Y tienen que ver en función de flujo, estaciones y gente requerida. Número 9, determina la hoja de trabajo estándar de manera que se reflejen las actividades, secuencias y tiempos. Ok, ya hiciste escenarios de playbook, ya tienes los tiempos, aterrízalos en una hoja de trabajo estándar. Esa es la primera, esa es la base del éxito. Trabajo estándar, donde no hay estándar, no hay mejora y este no es la excepción. Y el número 10, dibuja en el espacio o celda tu layout, ya sea que uses AutoCAD, ya sea que uses Excel, ya sea que uses el programa que uses, o inclusive si vas a usar un simulador. Hasta este punto es cuando te debes de meter a ese nivel. Yo no sé si les he platicado que tengo dentro de mi formación académica, mi especialidad es de diseño. Entonces, cuando tú estás haciendo un diseño, primero empiezas con vectores y empiezas con movimientos y ya después le metes cuerpo y metes otras variables. Pues aquí en el diseño de layout es lo mismo. Primero tienes que ver tus vectores, tienes que ver tus movimientos, tienes que figurar cómo lo vas a ver. Y el último punto es ya cuando lo integras. Si en tu organización primero empiezas a dibujar y luego ves cómo ir acomodando los procesos, te puedo garantizar que ahí tienes una oportunidad muy grande, de mejora o tienes problemas de desempeño, desde microparos, porque obviamente una línea que no está pensada tiene mucho microparo, o paros por flujo continuo, que es propiamente el desperdicio. Y ya cuando empiezas a dibujar en el espacio, en el layout, ya sea la línea o celda, pues tienes que tener consideraciones las que habíamos platicado, ¿eh? Ergonómicas para el operador. Tienes que minimizar los tiempos de tránsito entre estaciones y o procesos. A veces cometemos el error de que, oye, pues tengo 10 metros y tengo 2 estaciones, pues dale más espacio. No, no se trata de darle más espacio. Se trata de que minimices los tiempos de tránsito. ¿Qué quiere decir? Las distancias. Al final, desde el diseño, tú puedes diseñar líneas sin desperdicio. Y ahorita que está de moda la industria 4.0, muchas empresas quieren automatizar sus procesos de industria 4.0, pero sin eliminar los desperdicios. Y entonces lo único que estás haciendo es automatizar los desperdicios. Entonces, este flujo que les estoy platicando también pueden revisarlo para iniciativas de 4.0, que es la manufactura inteligente. Y no dejes de considerar flujo estándar, abierto, flexible y óptimo. En el diseño, tú tienes que dar esas condiciones desde el diseño. No puedes esperar que la línea se autorregule. Desde el diseño tú tienes que dar esas condiciones y lo principal, que tenga una secuencia lógica, funcional y simple. ¿Por qué dice lógica? Por lo que les comentaba, ¿no? A veces, oye, los servicios de aire están de aquel lado, pues pon la máquina por allá. O sea, tu lógica de servicio, de diseño está en función del servicio y no en función del flujo o en función del proceso. No. Si van a construir por primera vez una línea, tienen la fabulosa oportunidad de hacerlo bien. Entonces, nada más es no se vayan sobre criterios equivocados que después les provoquen no cumplir con las metas. Y si hay una inversión mayor, pues, ¿qué creen? Les van a exigir el retorno de la inversión y va a ser muy difícil. Y como en el zapato, vas a tener que estar retrabajando o comprando elementos no estimados. Ahora sí, los siguientes 20 minutos le vamos a invertir cómo podemos explicar cada uno de los 10 elementos del decálogo. El uno decía, identifica las familias y procesos de los métodos, de los modelos a producir. Bueno, el 95% de la solución está en el planteamiento. Yo los invito a que no les gane la iniciativa de moverle, de vamos a poner una mesa, vamos a poner el equipo, vamos a hacer el layout, si no le invierten tiempo a la información. ¿Cuál es la información? Pues, ¿qué va, tu línea qué va a correr?
qué productos, qué familia de productos, cuáles son sus procesos y dentro de uno de esos procesos, cada uno de esos productos, cuáles son sus procesos y métele el factor de volumen en inglés es forecast, en español es expectativa. Haz tu Pareto 80-20 y diseña tu línea para aquellos procesos que tengan más volumen y identifica sus procesos. Este es el Pareto, el 80% producto que te da el 80% del volumen. Y en base a esta tabla, estoy seguro vas a poder determinar si tu línea o tu celda es alto volumen, baja mezcla, que yo creo que ese es el estado ideal de todos los ingenieros industriales. Todos los que nos dedicamos a la ingeniería industrial queremos líneas de alto volumen, muy baja mezcla. ¿Por qué? Porque no hay cambios de modelo, las rutas de lechero son estándar, todo está controlado, la mecánica muscular de la gente, los productos los hacen hasta a ciegas porque su mecánica les da. Pero ¿qué creen? También tenemos que tener líneas de alto volumen, alta mezcla. Estas líneas corren mucho, pero también cambian mucho. Tenemos, y están en rojo, porque son líneas complicadas, bajo volumen, baja mezcla, bueno, pues tal vez no te están dando no son tu coco y no le tienes que meter, pues están amarillo, pero lo que viene siendo bajo volumen, alta mezcla, yo creo que ese es el coco de los industriales. Quiere decir que estás cambie y cambie y cambie de producción, de producto, y pues tienes mucha mezcla y la línea sí está conformada. La de alto volumen, baja mezcla tendrá 10, 12 productos, 5, dependiendo tu giro. Y una línea de poco volumen, mucha mezcla, pues tiene 30, 40 productos. Entonces imagínense si de por sí tu línea no es de alto desempeño y tienes mucho cambio, pues ahí seguramente tienes oportunidad con el SMED, con TPMs y con la misma administración visual, ¿no? Entonces, es muy importante que identifiques la información de esta matriz. De hecho, esta matriz, la imagen viene del Learning to See, del BCM, me gusta mucho, aplica para el BCM, pero también aplica para esto de los layouts. Me faltó comentarles que a lo largo de ya casi 20 años de trabajo como diseñador y luego como Facilities Manager, como gerente de mejora operacional, los cambios de layout, transferencias de línea, pues son mi día a día y desde esa experiencia les comparto este decálogo. Luego, el número 2, determina el volumen anual o mensual para calcular el takt time de la línea considerando sus posibles variaciones. O sea, aquí para alinearlo a la imagen, vamos a pensar que sacas un volumen, sacas una unidad promedio por día, no sé cuál sea tu giro, pero te dio 460 unidades por día. Bueno, la fórmula dice que el takt time es la velocidad a la que necesitas completar un producto para satisfacer la demanda del cliente. Se calcula tiempo disponible entre la demanda diaria del cliente. Ahí se movió un poquito la línea, pero es una división. Es tiempo disponible en segundos entre la demanda diaria del cliente. Y es la base del balanceo y del trabajo estándar. Por eso es que hacen la mejor. Tú no puedes decir que estás en una empresa que aplica los conceptos de Lean si sus líneas de producción no están de acuerdo al takt time, ¿va? Porque al final del día, el principio número 1 de la manufactura esbelta es el valor ante los ojos del cliente. Entonces, tienes que calcular las piezas. Aquí dice Víctor, está alzando la mano. A ver, vamos a ver si eh, puedes hacer la pregunta, Víctor. Ok, bueno, entonces Hola, Francisco. Ok, adelante. Interrumpa, nada más una preguntita rápido en las unidades por día. Ahí ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Tenemos que tomar el volumen mensual, dividirlo entre el número de días del mes, o tenemos que tomar todo el año, dividirlo entre el número de días de año? O porque sabemos que la demanda se va cambiando a través del tiempo, esto tiene que ser... Es correcto. No sé, ahí me gustaría saber tu opinión. Cuando tengas gracias. No, te la comento aquí, no hay problema. Muchas gracias. Genera reflexión y eso es lo que buscamos. Mira, tú tienes un volumen anual y con los tiempos que estamos viviendo al día de hoy, nadie te puede comprometer más de un mes. Entonces,
Esta es una cultura del análisis de la capacidad. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, pues el último forecast que te compartan, lo divides entre tus horas disponibles o turnos disponibles, porque a veces las líneas no tienen gente, pues bueno, esa es tu hora. Divides, por ejemplo, tienes un volumen mensual, lo divides entre los días hábiles y luego esa es tu demanda diaria para ese escenario. Ahora, cambia el escenario. En el estado ideal lo que dice es que las organizaciones debemos de tener tanta flexibilidad como cambios. La realidad es que no está tanto así, pero si tú empiezas a tu volumen anual, tú sabes cuánto haces por mes y lo divides entre tus días hábiles, pues te va a dar una demanda diaria. Y ya dependiendo cuántas horas por día tengas gente para la producción, o si estás viendo un mes futuro, tú puedes decir, ¿sabes qué? Para esta demanda necesitamos 2 turnos, entonces ya tus horas disponibles se incrementan. ¿Sí me sigues? Esto es vivo. Cada cambio de volumen demanda hacer un análisis de unidades y demanda hacer un análisis del takt time. Y las empresas de clase mundial son aquellas que pueden ajustar sus velocidades de producción y su gente. Algunos lo hacen en base mensual. ¿Por qué? Porque tampoco es que contrates y dejes ir gente. Algunos absorben la variación del costo de labor porque saben que el siguiente mes viene más cargado, entonces ni modo, absorbes la variación y ahí tienes a la gente, pero la base del éxito es dividirlo entre tu demanda diaria y entre tus horas disponibles. Espero que haya podido contestar muy claro. tu pregunta. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Gracias. Sí, y esto es vivo, ¿eh? Esto es vivo. Yo soy responsable de ingeniería industrial y tan pronto nos mandan un forecast, se tiene que hacer el análisis. Y oye, que es muy disruptivo, pues eso es lo que el cliente quiere. El éxito está en que lo hagas. Ese es el tema, ¿no? Lo disruptivo es el cliente. Si el cliente quiere más de una cosa que de otra, pues tú como planta, como organización, vas a sobrevivir y sobresalir si tienes la capacidad de adaptarte. Bueno, ¿cómo se calcula? En este ejemplo son 460 piezas por día. Tenemos un horario de 6 a 2:30, son 8 horas y media, son 510 minutos. Tenemos media hora de comida, 2 descansos de 10 minutos. Eso te da que tienes en minutos, son 510 menos la comida, menos los descansos, son 460 minutos. ¿Cómo lo traduces a segundos? Pues lo multiplicas, ¿va? 460 minutos por 60 segundos me da 27,600 segundos, que ese es mi tiempo disponible. Ese es lo que la gente realmente está en la línea. ¿Y cuál es mi demanda? 460 piezas por hora. Entonces, quiere decir, ¿qué quiere decir el takt time? No quise meterme mucho a la explicación del takt time porque no era el enfoque, pero es una palabra alemana que es takt, como en la música, es el ritmo. Y entonces el takt time, 60 segundos significa que si tú tuvieras un contador y un tablero de producción en tu línea, cada 60 segundos tienes que tener un producto terminado en las 8 horas, en las horas disponibles. Por cada pieza que no entregues, le vas a fallar a tu cliente. ¿Sí? De aquí viene el siguiente, que es el 3, pero bueno, espero que haya sido claro. El takt time es tiempo disponible entre la demanda diaria y tu tiempo disponible es tiempo de producción. Si la gente le das breaks o le das una comida de 1 hora, pues tienes que quitarlo. Si tienes mantenimientos programados de ese día, pues ese día tienes menos tiempo disponible. Fallas del proceso, tiempos muertos y paros no planeados, eso no entra en el takt time. Esos son problemas y eso lo tendríamos que estar corrigiendo. Luego viene el número 3. El número 3 dice que una vez que ya sabes cuáles son las familias o los productos que van a correr, enfócate a los pasos del ensamble. Ya tienes una matriz, por eso les decía, la matriz es muy importante. Ya tienes la matriz, calcula tus tiempos de ciclo. Si ya los tienes ahí, toma tiempos. Si estás introduciendo un nuevo producto, pídele al área de ingeniería que haga su mejor estimación, o tú como ingeniero industrial debes de tener tablas de tiempos estándar. ¿Para qué te sirve el tiempo de ciclo? ¿O qué es el tiempo de ciclo? Es la medida por observación, es el tiempo que tarda un operador en realizar las tareas de producción antes de volverlas a repetir.
O sea, es el operador, vamos a pensar que el operador tiene que agarrar una pieza, hace la transformación, la deja hasta que va a volver a agarrar la otra pieza. Ese es el tiempo de ciclo total. Y así lo debe de ser. El área de ingeniería industrial tiene mucha experiencia en la toma de tiempos. Si tú no tienes una área de ingeniería industrial, te recomiendo que estudies cómo hacer una toma de tiempos, cómo calcularlo, porque los siguientes pasos nos van a decir el valor de calcular perfectamente el tiempo de ciclo. Los tiempos de ciclo, y se determinan los tiempos de ciclo de tus procesos de ensamble. Normalmente haces un estudio de 10 veces y haces un promedio eliminando al más rápido y al más bajo. Tampoco le tomes tiempo a la señora que está muy motivada y que históricamente te da más piezas, porque vas a fundamentar tu tiempo de ciclo en algo que no es sostenible. Por eso dice que los industriales toman 10 veces una secuencia, eliminan el tiempo más alto, el tiempo más bajo, sacan un promedio y esa media te permite saber que puede ser un tiempo confiable. Identifica el contenido del trabajo. Aquí es muy importante que cuando tomes tiempos, veas cuál es un trabajo manual y cuál es un trabajo máquina, porque a veces la gente cuida las máquinas, el tiempo es máquina, la máquina está haciendo el proceso y la gente está parada. O a veces el tiempo de la gente es más lento que la máquina y entonces ahí se frena. Es muy importante saber los tiempos. ¿Para qué? Para los siguientes pasos. Ahorita, acuérdense, el tiempo de ciclo es una medida de observación. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a ver los tiempos, a calcularlos, a quitar las variables que les alteran o que no les darían la confianza del número. Y lo principal, observar cuál es el valor, cuál es el manual, cuál es el tiempo máquina. Adelante, Víctor. Ahí alzaste la mano. Sí, gracias, Francisco. Una pregunta. ¿Esto que explicas es para tiempos cíclicos? O sea, cuando, por ejemplo, el operador está haciendo una tarea tras otra. ¿Qué Sí, ya está. Para los no cíclicos? Por ejemplo, una máquina automática donde el operador va a vaciar 5,000 tornillos en un bol y ese bol está suministrando la máquina y sucede una vez cada día. Bueno, ese se calcula como ciclos. Seguramente tiene que hacer actividades repetitivas con la máquina, pero cada 10 ciclos le tienes que invertir un tiempo para que puedas hacer los ciclos. Entonces, lo que yo hago es, se saca el tiempo y se reparte proporcional al ciclo, porque esa es la manera como que más exacta de calcularlo, porque de lo contrario sería difícil meterlo a una fórmula, porque estás hablando de que cada hora tiene que aventar 5,000 tornillos y le toma 5 minutos cuando está haciendo otras cosas. Entonces, son variables que, ahora yo lo que te pregunto es, y en la observación, si tienes un operador para eso y ese proceso te frena el ciclo de toda la línea, pues es momento de evaluar si alguien más lo puede hacer. Pero bueno, eso es ya cuando está la línea y cuando buscas oportunidades. Pero mientras estás haciendo el cálculo y el tiempo, sí se toma el ciclo y se promedia en todo lo demás. Gracias. Bueno, y aparte, también hay una variable que complica un poquito más. Si lo hace durante el tiempo máquina, pues en teoría no afecta el proceso. Pues te digo, habría que entenderlo, pero más o menos va por ahí. Está bien, muchas gracias. Ok. Luego viene, ahí está lo que le decía, calcula el número de operadores teóricos como base de inicio. ¿Cómo sabes cuántos operadores son lo que te paga o lo que la teoría dice? ¿Sí? Pues es fácil. Hay una fórmula. La fórmula dice, suma todos los tiempos de ciclo de tu proceso y divídelo entre el takt time. Esa división, así tan sencilla como lo muestro, te dice cuántos son los operadores ideales. En este ejemplo, yo hice una suposición, le puse 7 procesos, de los cuales 5 para el producto A, y puse algunos tiempos estimados. Mi tiempo de ciclo son 300 segundos. Si mi takt time estaba en 60, como lo vimos en el ejercicio anterior, mi takt time es 60, pues yo divido 300 entre 60, dice que ocupo 5 operadores. Ese es un número. Lo que quiere decir esto es, si yo pusiera a un solo operador, a hacer todo el proceso, o sea, tuviéramos una superestación
y no tuviera desperdicios y tuviera la presentación de material correcto, un operador se tardaría 300 segundos. Pero ¿qué crees? El cliente quiere un producto cada 60. Pues entonces, nada más haz la matemática, ¿no? Dice, pues si necesitas 5 veces eso, pues pon a 5 operadores. Bueno, esta es la base de cálculo. Obviamente aquí dicen 5 operadores, pero si ustedes no han medido su tiempo de ciclo y no han calculado ese factor en sus líneas, ahí los invito a que lo hagan y se den cuenta. Históricamente he visto este dato y a veces tenemos que las líneas en base a tiempo estándar, tiempo de ciclo, dice que deberían de correr, no sé, con 40 personas y tiene 50. Obviamente hay muchas variables, pero siempre te sirve una referencia, ¿no? Es como buscar la perfección. Miren, aquí me mandó Tulio, bueno, nos comparten en el WhatsApp, lo quiero leer. Tulio Mendoza dice, para estudios de tiempo se puede quitar el tiempo más rápido y el tiempo más lento, pero para ser confiable y tener flexibilidad en ocasiones se sugiere no solo obtenerlo a través de promedio aritmético de los 10 datos, sino del cálculo estadístico con intervalos de confianza del 95%. Exactamente, Tulio, acabas de darle en el clavo. No necesariamente nos estamos yendo a lo básico, pero si ustedes tienen una madurez y tienen áreas de ingeniería donde ya manejan estadística y manejan Minitabs y otras herramientas que te pueden ayudar, todo suma y entre más científico sea el estudio de tiempos, más confiable va a ser. Pero vamos a pensar que si quitamos el de arriba, el de abajo y sacamos un promedio, pues la confiabilidad ahí va a estar, no tan grande como la que menciona Tulio, pero ahí va a estar, ¿no? Adelante, Víctor. ¿Tendrías alguna recomendación, Francisco, en cuanto a cuando no salen números enteros de cálculo de headcount? Ahí te va. 5.1, 5.9. Gracias. Sí, puedes contratar chaparritos y ya ahí tienes un 5.2 y 5. Nada, cierto, es chiste. No, miren, el siguiente número, es que ese es un chiste de ingeniería industrial. Muy buen consejo. No, los ingenieros industriales a veces se olvidan que el 5.5, ¿cómo le haces para poner 0.5 de gente, va? Pero bueno, en los siguientes pasos se explica, Víctor. Dice el número 5, dice, alinea los procesos en flujo. De entrada, aquí no estamos haciendo el layout, aquí lo único que les digo es, si ya vas viendo tus procesos, si se fijan en la tabla de la derecha, ya le quité el 4 y le quité el 7. Muchas veces nosotros tenemos estaciones de trabajo y pues ahí déjalas porque se ocupan. Oye, pero si tu análisis dice que no se ocupan o son productos que corren muy poquito, pues ¿para qué lo dejas en el flujo principal? Quítalos. ¿Por qué? Porque correr así te produce trabajar en batch y trabajar en batch es una pérdida por sí sola porque genera inventarios, traslados, emotion y verlo desde este punto de vista, trabajar en batch, a menos de que tengas bien controlados tus inventarios y Kanban, provoca paros y todo lo que interrumpe el flujo continuo es un desperdicio. Entonces, ya estás en el momento, ya estás llevando, o sea, tu información te está llevando a que diseñes procesos conectados, o sea, busca conectarlos. Ok, esta máquina con esto, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya estás pensando en flujo. Pensar en flujo es uno de los principios de Lean Manufacturing. Cuando diseñamos una línea, hay que favorecer el flujo principal de transformación y alinear los flujos secundarios o alternos al flujo principal. ¿Qué quiere decir? A veces tenemos subensambles que se integran o tenemos elementos que se integran y cuando no calculamos bien esas integraciones, hacemos diseños de línea que no están pensadas en flujo por esos elementos. No, aquí yo lo que los invito es que favorezcan el flujo principal y de una manera correcta y ordenada conecten sus flujos secundarios. ¿Para qué? Para que pueda la línea siempre estar corriendo en flujo y en ritmo. Y aquí seguimos trabajando desde datos, todavía no nos estamos metiendo a layout, estamos hablando de planteamiento, estamos dentro del 95% del planteamiento. Ya hacer el layout es ese 5%. El número 6, ahí tal vez aquí les va a hacer más sentido a ustedes. Lo que decía, ¿va? La teoría dice que lo haces con 5, pero ¿qué crees? En base a tiempos de ciclo, pues yo no puedo poner 5, yo tengo que balancear con 7. Mi takt time dice que es 60, pero
pero no puedo hacerlo con 5. Tengo que hacer 7 personas, 7 estaciones. Y eso provoca que sí cumpla al cliente, sí estoy cumpliendo, pero tengo un excedente de costo seguramente, o estoy produciendo de más. Si no tengo reglas de control, puedo estar produciendo de más. Entonces, tu primer balanceo inicial siempre va a ser siempre lo vas a ver y te vas a dar cuenta que si cumples o no cumples. En este ejemplo sí cumples, pero tienes 7 personas, o sea, hay 7 operadores, 7 estaciones. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El 7 te dice, optimiza la carga de trabajo para balancear lo más óptimo posible. Aquí hice como el objetivo es llevarlos en el decálogo y no meternos al detalle, porque yo creo que por sí solo podemos hacer algo de trabajo estándar. Aquí lo que les hice fue, para eso en el estudio de tiempos de observación, les decía, observen su proceso, observen su carga de trabajo. Si ustedes observan, pueden determinar, oye, ¿sabes qué? Este proceso tiene oportunidad en la carga o en la descarga o en el surtido de tornillos. Estos dos procesos, los tiempos de valor, el 3 y el 4, realmente su valor está a la mitad, lo demás es desperdicio por el mismo diseño que traíamos. El 5 pues es máquina, ese no le puedo mover, pero aún así cumplo. Ahora, aquí integramos un elemento más, una raya roja que está en el 51. ¿Por qué el 51? Porque está al 85% más o menos. No, en operaciones manuales, tú no puedes dejarlo al 100, porque eso implica que digas que la señora no va a respirar, no va a rascarse, no se va a distraer 10 segundos, no va a parar un segundo. La gente no es robot. Entonces, un factor que usa ingeniería industrial es de los tiempos que tú tienes, le pones el 85 como, vamos a decirlo, como merma, pero pues al final del día es un decremento en su rendimiento a lo largo del día. Y realmente tu takt time, para que lo puedas cumplir, deberías estar balanceando al 51 para que te dé ese margen también de absorber ahí un 15%. Bajo esa lógica, y teniendo 7 operadores y entendiendo que uno es máquina, cuál es el valor en las estaciones más sobradas, y viendo que hay 2 procesos que están muy pegados al takt time, pero que tienen oportunidad, te vas al número o te vas a lo que viene siendo un balanceo mejorado. Y aquí no se ve muy bien, pero cuando les mande la presentación lo pueden ampliar. Aquí están básicamente los 7 desperdicios: transportación, motion, inventario, todo lo que frena el flujo continuo. Si ustedes le meten ese trabajo a las estaciones desde la planeación y saben que sus operadores técnicos son de 5 y tienes un balanceo inicial de 7, bueno, eliminas los desperdicios, como bien comentan. Comenta, a ver, déjame ver quién lo comentó, porque tiene toda la razón. Estoy aquí viendo el chat. Bien lo comenta Jorge Hernández, pues son las mudas, ¿no? Pero las mudas o los desperdicios no te esperes a verlas ya cuando está puesto, porque ahí ya te va a estar doliendo. Tienes que verlo desde el diseño. Y en el diseño tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a eliminar estos mudas, voy a acercar este proceso, voy a reubicar la máquina al proceso 2 en lugar del 3. ¿Y qué crees? No llegué a 5, ni tampoco logré que todas estuvieran pegadas al 50, pero logré bajar una persona y ya mi proceso se ve más balanceado, ya está más ordenado. Llegué a 6 operadores y tengo listas de iniciativas de mejora necesarias antes de que empiece el layout. Porque ahí les va un paradigma. A veces creemos que hay que hacer las cosas y ya puesta la corregimos. No, cuando tú diseñas un layout, tienes que corregirlo antes, porque si no, entonces le vas a costar a la organización mucho dinero. Ese es el número 7. Y luego ya el 8 ya es determinar playbooks de acuerdo a un flujo, estaciones y gente requerida. ¿Por qué playbook? Bueno, en el americano son jugadas, ¿no? Pues tienes roles, tienes jugadas, integras estrategias y pues por eso se llama playbook. Aquí tú como BCM manager o como agente de cambio o como ingeniero industrial, pues no te cases con la primera opción. O sea, tienes que evaluar qué tantas opciones en base a los tiempos, en base a las opciones, la celda en U, la celda en línea, los FIFO del material, el One Piece Flow.
O sea, todos esos elementos los tienes que tener para tu diseño, que todavía no lo aterrizas, pero ya lo estás conceptualizando. Comienzas a ver tus restricciones de edificio, espacio, flujo, y te planteas diferentes escenarios. Muchos de los errores que hacemos los que manejamos AutoCAD o cualquier diseño asistido por computadora es que crees dominar el espacio y lo que en el plano parece mucho, cuando vas al piso y ya lo proyectas, ¿qué crees? O es mucho o es poco. Y entonces ya estás ahí, ya lo prometiste, ya lo tienes que implementar y chin, te encontraste ahí con un problema. No, el punto 8 te dice, date la oportunidad de ir al piso, de ver tus restricciones, de simular cuál es tu línea, cuál es la que mejor hace sentido en base a tu espacio, en base a tu cultura, en base a tus materiales, porque si ven aquí la imagen, aquí son 2 celdas en U y tiene una ruta de entrega, ¿verdad? Y una ruta de entrega para las 2 celdas. Entonces, también tienes la de One Piece Flow. O sea, aquí es el momento en donde tú ya estás capitalizando todo el conocimiento. Y el número 9, pues en tu hoja de trabajo estándar puedes hacer cuantas opciones te parezcan, pero documentalas. La hoja de trabajo estándar sabemos que le ayuda al operador a entender cómo se va a mover el producto, cuántas piezas están, qué tiene que hacer, ¿no? No, este también es un tema a desarrollar en un webinar, pero es muy importante que ya aterrices todo lo que vas viendo en tu hoja estándar. Y ahora sí, corones. El punto 10 es coronar tu layout. Empieza a dibujar en el espacio la línea o celda que consideres, con estaciones ergonómicas para el operador, minimizando tiempos de tránsito entre estaciones o procesos, considerando un flujo estándar abierto, flexible y óptimo, como lo platicamos, y que tenga una secuencia lógica. Ahora, si tienes sistemas para hacer modelos, o tienes AutoCAD, o no, si no tienes AutoCAD y tienes ahí el Excel, pues ya tienes la información, ya tienes la información, ya nada más aterrízalo, el planteamiento, el 95% de tu análisis, capitalízalo en ese 5%, y ya entendiste tus restricciones, ¿y qué crees? Vas a tener los tiempos de ciclo, vas a tener inventarios necesarios entre estaciones, lo que es el WIP, sabes cuánta gente ocupas, y si estás en una celda NU, sabes cómo se van a apoyar. Si estás en una línea larga como las automotrices, pues ya tienes bien definidos tus tiempos, en qué momento entran tus materiales. Y lo que yo les recomiendo en una línea, cuando ustedes diseñen una línea, siempre la primera posición marca el ritmo y el flujo. Históricamente yo me he encontrado que la primera posición siempre es la que la mandan a buscar el material cuando los procesos no están conectados. La primera posición es la que menos se debe de mover, porque esa es la que surte a todas las demás y es la que marca el ritmo, ¿sí? Y mantiene el flujo continuo. Entonces, yo siguiendo estas 10 recomendaciones, les garantizo que el éxito de su celda o su línea va a ser lo más cercano a la perfección y lo sostenible. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo con una secuencia científica, aterrizando bien el plan. Obviamente en el camino pregúntale al experto y a todos los que saben involúcrate con la gente de piso y te garantizo que va a tener todo un éxito. ¿Qué consideraciones tienes que tener ya cuando lo aterrizas? Pues camina en el proceso, dimensiónalo en el espacio, platica con los expertos, la ergonomía del operador. O sea, aquí puse 2 imágenes de ergonomía, que el diseño favorezca el flujo continuo, no que desde el diseño estás provocando paros con sensores mal puestos o con procesos separados. No olvides incluir la administración visual y los KPIs de la misma. La presentación de materiales en la estación de trabajo, no nada más como en ergonomía, sino como motion counting de la gente. Si haces que la gente se mueva, tus tiempos de ciclo van a ser más largos. ¿Y qué pasa con tiempos de ciclo más largos? Pues necesitas más recurso. Las rutas de lechero para abastecimiento. Involucra al experto de la línea para el diseño final. No no le faltemos al respeto a la gente. Ellos viven ahí, pasan más tiempo que nosotros como ingenieros. No le faltemos el respeto y preguntémosle cómo
ellos creen que puede ser la línea y les voy a garantizar que seguramente les va a dar un panorama diferente que cuando ustedes estén aterrizándolo en un diseño, van a hacer un diseño de excelencia. Y recuerden, no son árboles las líneas, se pueden reconfigurar de acuerdo a la demanda. La primera pregunta que me hicieron es, ¿qué pasa con tanta variabilidad? Pues hay que ajustarse. Al final del día el cliente es el que manda y si tienes que andar haciendo cambios de layout, pues los tienes que hacer porque al final el cliente demanda su producción. ¿Ok? ¿Y cuáles son los beneficios ya para cerrar en tiempo de un buen diseño o de una línea que te genera, que generan los beneficios? Pues más producción por hora, el UPH, ¿no? Porque una línea bien balanceada, bien estructurada, tiene más producción por hora. Obviamente más productividad. ¿Qué es la productividad? Es la producción entre la gente, los UPHH, que son units per hour per person, ¿no? Entonces, UPHH. Y eso tiene que ver con costo. Más producción por día. Si tú haces más piezas por hora, pues vas a hacer más piezas por día. Si tu demanda no sube, pues te vas a ahorrar horas y te vas a ahorrar recursos. Si tu demanda sube, pues la vas a poder absorber. Mejor utilización del espacio. Si ustedes ahorita yo les dijera cuántas unidades por metro cuadrado hacen, cuántas unidades por metro cuadrado hacen después, el métrico se mejora 30%, eso está demostrado. Tú mejoras el espacio 30% si le metes un diseño de excelencia y ese 30% puedes usarlo para administrar mejor tus procesos o para absorber nuevos procesos. Obviamente cumplimiento de metas financieras, mejor calidad, cumplimiento de entregas y esos son cuanto medibles KPIs, pero en cuanto a KBIs, lo de comportamiento, pues es un mejor ambiente laboral por cargas balanceadas y estás dejando tierra fértil para la cultura de la mejora continua. Pues este es el material, son 6 en punto. Estoy abierto a las preguntas, como cada sesión, con todo gusto se los comparto. Y para los que tengan otra actividad y nos van a dejar, muchas gracias, agradezco el tiempo de su atención. Para los que quieran estar otros 10 minutos aquí platicando, aquí estoy a sus órdenes. Creo que sí pueden abrir su micrófono, sí. Voy a dejar de compartir para que nos veamos. Ok. Si alguien tiene una duda, pregunta, puede alzar la mano o directamente desconectar su micrófono y con todo gusto podemos intentar contestarla desde la experiencia. Muchas gracias, Carlos, por el agradecimiento. Recuerden el propósito de compartir esta información personalizada desde la experiencia es compartir, generar una comunidad de cambio cultural y siempre con una filosofía de dar sin recibir. No, siempre me ha gustado dar como un medio de aprendizaje, lo tengo como vocación y yo lo hago con mucho gusto. Mientras ustedes se sigan apuntando, yo sigo generando material. Si no hay preguntas, agradezco mucho se hayan conectado y nos vemos la próxima semana. Los invito a que se conecten o que revisen el material en Facebook. Y este webinar o esta masterclass va a estar en YouTube en unos 20, 30 minutos en lo que se carga. Despido la transmisión a nuestros amigos de Facebook y nuevamente le mando saludo ahí a Martín Sebastián y Julieta Valeria de Colombia que nos siguen frecuentemente. Muchas gracias a Facebook, me despido y me quedo con ustedes. Muchas gracias.